¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esa excepcionalidad ibérica, ese tope del gas, no está consiguiendo que de momento estos días no esté bajando la factura de la luz? Vamos a hacerlo en los próximos minutos con Jorge Morales de Labra, que es director de Próxima Energía. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay que decir que esta semana hemos tenido pues ese tope del precio del gas que ha entrado en vigor. Lo ha hecho, por supuesto, con una ola de calor. Y claro, vamos a repasar, por ejemplo, algunos de los precios que veíamos en los últimos días. Por ejemplo, ayer miércoles el precio en el mercado de mayoristas se situaba en los 165,59 euros el megavatio hora. Es cierto que esto es un 22% menos que el día anterior, pero hay que sumarle, claro, las compensaciones de las centrales de gas. Así que si le sumamos esa cantidad, que son 59 euros, estaríamos en 224, que esto es bastante por encima de lo que teníamos en el día anterior, que estaba en los 214, es decir, una subida, como decimos, a pesar de que haya entrado en vigor ese tope del gas. Es cierto que el gobierno estimaba que ese tope reducirá la factura en entre el 15 y el 20%. Ayer, por ejemplo, salió la ministra Teresa Rivera diciendo que esto se explicaba por la ola de calor que tenemos ahora mismo pues asolando a todo el país, pero yo te quería preguntar, Jorge, como experto, ¿qué es lo que está pasando y por qué, por lo menos en estos momentos, no está funcionando ese tope al precio del gas, esa excepcionalidad ibérica, para que veamos una reducción en nuestra factura de la luz en el mercado mayorista? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, efectivamente yo matizaría que no está funcionando para eso, porque este mecanismo tiene varios objetivos, no solamente rebajar la luz en el corto plazo. Si quieres, ahora después entramos en por qué digo esto, porque lo que está pasando hoy, ayer y antes de ayer en el mercado del gas es verdaderamente preocupante a nivel internacional, y quizá sea incluso más relevante que lo que está pasando en España en el precio de la luz por las consecuencias que va a tener. Pero a lo que voy es, claro, me preguntas, ¿por qué no ha conseguido bajar la luz en los primeros días, al menos los tres primeros días, que es donde ya tenemos precio, respecto de los que estábamos viendo hasta este momento, ¿no? Bien, y la razón principal es porque estamos quemando mucho más gas que hasta ahora, ¿vale? De hecho, en estos 3 días, cada día ha sido mayor el consumo de gas natural para producir electricidad. Estamos en récords históricos. Jamás habíamos puesto tantas centrales de gas a funcionar en España, ¿vale? Ahora, la razón es, claro, que se preguntará, ¿y por qué precisamente ahora estamos quemando más gas que nunca? Bueno, pues confluyen, como suele ser habitual, varias circunstancias, ¿no? En primer lugar, la más importante de ellas desde el punto de vista cuantitativo es que este mecanismo lo que ha hecho es favorecer las exportaciones a Francia, ¿vale? Hasta ahora, nosotros, dependiendo del día, pues importábamos o exportábamos, digamos, intercambiamos electricidad con Francia en doble sentido. Como ahora el consumidor francés solo ve el precio básico, el precio de la subasta, ese que, como bien habéis contado, está claramente por debajo del precio final, está en 160, 170, 180 euros, muy por debajo, desde luego, del precio francés, lo que está ocurriendo es que de forma automática toda la energía que cabe sale por la frontera. Y naturalmente eso hace que las centrales eléctricas españolas tengan que producir más, porque además de satisfacer la demanda nacional, tienen que satisfacer parte de la demanda francesa, ¿vale? Este es el primer efecto. El segundo, que también es muy importante, efectivamente, es la ola de calor. Y alguien puede decir, bueno, pero la calor llevamos desde el domingo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que esto es muy conocido en el sector. Cuanto más se prolonga en el tiempo la ola de calor, más tiramos del aire acondicionado, ¿vale? Y por tanto, cada día que pasa es peor en cuanto al consumo de electricidad. Así que también necesitamos más centrales eléctricas en España porque hay más profundidad de la ola de calor. Y en tercer lugar, hay menos renovables de lo habitual, sobre todo menos viento de lo habitual, ¿vale? O sea, esta situación también ha coincidido con una situación anticiclónica donde prácticamente no hay producción eólica, con lo cual la producción natural española pues está bajo mínimos. Entonces, todas estas circunstancias, y alguna más que me dejo para no aburrir al telespectador, al final lo que hacen es que, pues que las centrales de gas, como decía al principio, estén quemando mucho más gas de lo normal. Lo normal es que en España en torno al 20% de la producción eléctrica sea de gas, estamos hoy por encima del 40%. ¿Vale? Es decir, el doble de lo normal. Y claro, como este mecanismo lo que ha venido es a compensar a las centrales, o sea, reduce el precio de las centrales que no queman gas, pero precisamente en este momento esas centrales están quedando pocas, porque hay una enorme cantidad de centrales de gas, pues se nota mucho menos en la factura de luz. Esto es básicamente la explicación de lo que está pasando en estos 3 primeros días. Jorge, también te quería preguntar por si otro factor dentro de esa tormenta perfecta es lo que está sucediendo con el gas ruso. Hay mucha polémica sobre el corte de suministros que está ejecutando la gasista rusa Gazprom. No sé si tiene también algo que ver el hecho de que ya hayamos conocido en los últimos días que efectivamente ha reducido el suministro de gas ruso a Europa en un 40%, que hoy se haya comentado también en los mercados que efectivamente va a detener de cualquier forma completamente ese suministro de gas. Si tiene algo que ver este movimiento, la reducción, entiendo, de la oferta de gas ruso en lo que estamos viendo también en los precios de la luz, ¿o no tiene nada que ver? Claro, a esto me refería antes.
cuando hablaba de que según para qué y según cómo se mire, el sistema ha tenido no éxito, el del tope del gas, ¿no? ¿Por qué decía esto? Efectivamente. El gas este lunes se cotizaba en torno a los 80 euros megavatio hora. Ya era un precio muy caro porque el precio habitual es del orden de 15 o 20. ¿Vale? Pero bueno, digamos que ya hemos normalizado ese precio de 30 euros. Bien, pues hoy el gas ha llegado a cotizar a 150, 148 para ser exactos. ¿Vale? Es decir, más del doble de lo que cotizaba el lunes. ¿Vale? Esto es un problema, es algo... no, perdón, más del doble he dicho, no, casi el doble, desde 80 a 147. ¿Vale? Esto es un tema muy grave, lo que está sucediendo en los mercados. Entonces, esto, claro, como el gas se utiliza para generar electricidad, como estaba explicando antes, ¿qué está pasando? Pues que el precio de electricidad a futuro, el precio de julio, de dentro de 15 días, en Francia y en Alemania se ha disparado por encima de un 30%, más caro que el del lunes, mientras que en España solo ha subido un 8%. Esta es realmente la gran victoria del nuevo mecanismo. El nuevo mecanismo lo que viene a decir es, vale, España está ahora en una hora de calor, además está exportando a Francia todo lo que puede, hasta ahí ha llegado. Ese es el gas que se va a quemar, ¿vale? Pero no va a haber más gas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aunque aunque suban mucho los precios del gas, el traslado al precio del consumidor español va a ser muy inferior al de otros consumidores, ¿eh? Y esto, ya digo, se ve directamente en los mercados. O sea, que ha coincidido en el tiempo. Nuevamente, esto suele ocurrir en el sector energético. No ha coincidido dos cosas simultáneamente. Por un lado, la aprobación del nuevo mecanismo español, la entrada en vigor a partir del miércoles de esta semana, y por otro lado, un enorme incremento del precio del gas natural, ¿no? Y que efectivamente tiene que ver con algo que nos preocupa mucho a todos los que trabajamos en el sector y a los mercados, que es que Rusia ahora lo que está argumentando, ojo, ya no es un tema de que no le ganen rublos o no. Ahora lo que está diciendo Gazprom es que como tiene sanciones que le impiden comprar piezas en los mercados internacionales, esas piezas son claves para mantener la presión de los gasoductos. Las máquinas, los compresores de los gasoductos no funcionan si no tienen esas piezas. Entonces está diciendo, cuidado, no puedo bombear más gas a Alemania, no porque yo lo quiera, sino porque no tengo la pieza X que no me dejáis importar desde Canadá, que es el único fabricante que hace esa pieza del motor, ¿no? Este es el problema que está viendo ahora y, claro, por eso el mercado está disparado, porque, claro, esto puede llevar a un corte radical de todo el suministro de gas, no solo a Europa, sino también a otros países. Bueno, al final se dice mucho que el invierno es muy peligroso, ahí es más electricidad necesitamos para calentarnos, pero por supuesto en verano, en momentos donde hace tanto calor como ahora mismo, pues desde luego que tenemos que utilizar el aire acondicionado. Jorge, es cierto que ahora estamos viendo cómo parece que el efecto de esa medida que ha puesto en marcha el gobierno se ve un poquito reducido por la subida que estamos viendo en los precios del gas, lo decías. La pregunta es, ¿cuándo entonces veremos una bajada importante de ese 15-20% que decía el Ejecutivo? Porque si tenemos esta situación sobre la mesa, si tenemos a Rusia diciendo que no va a poder bombear gas por factores técnicos realmente, porque no puede por las sanciones, por esas piezas que tienen que llegar desde Canadá y no se puede. Claro, teniendo en cuenta esta situación y teniendo en cuenta que probablemente se vaya a extender en el tiempo y no sea una cosa que vamos a ver esta semana y no la que viene, ¿vamos a seguir viendo precios muy altos a pesar de esa excepción ibérica? Nadie sabe exactamente cuál es el porcentaje de descuento. Esto que habló el gobierno del 15%, inicialmente cuando sacó la medida habló del 40%, luego redujo al 15 o al 20%. Yo la semana pasada calculé en torno al 10%. ¿Vale? Es verdad que, por ejemplo, en este momento los mercados, te voy a dar datos en tiempo real, el mes de julio, para entrega en España de electricidad el mes de julio está cotizando a 154 euros. ¿Vale? Y el trimestre entero, el tercer trimestre a 168. Es decir, son precios del orden más o menos del que estamos viendo ahora. Estamos viendo precios de entre 160 y 170, ¿vale? Ligeramente por debajo, no son precios enormemente más bajos que lo que tenemos. Ahora, lo que no publican los mercados porque no se conoce es la compensación al gas. Es decir, vale, perdón, el mercado español saldrá a un precio de 150 a 160, si ese precio luego tiene una compensación de 20 euros, será un precio barato y permitirá esas bajadas. Ahora, si tiene una compensación, como estamos viendo ahora, de 80 o 90 euros, pues no lo será. Veremos precios claramente por encima de los 200 o incluso, como estamos viendo hoy y mañana, por encima de los 250 euros megavatio. Entonces, la respuesta es sencilla y compleja a la vez. Se prevé que efectivamente el mercado siga marcando precios contenidos, no volveremos a ver precios como vimos en marzo de 700 euros el megavatio hora, los precios van a ser contenidos, pero la clave es saber qué aportación vamos a tener de gas. En la medida en la que siga sin soplar viento, pues seguiremos teniendo una gran aportación de gas y, por tanto, una gran compensación. Si la demanda baja
y además hay gran aportación renovable, pues esto se verá reducido y, por tanto, pues esa compensación será mucho menor y, por tanto, el precio final que los consumidores también será. Bueno, pues Jorge, estamos viendo una auténtica tormenta perfecta. Veremos si en algún momento, esperemos que pronto, empecemos a ver ya los efectos de esa excepción ibérica y de ese tope al gas. Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más allá un tema tan complejo como este.